¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro último programa de la semana en Junta Médica. Viernes ya. Al fin, finalmente terminamos la semana. Al fin, dice Leslie. Al fin. ¿Cómo decías? ¿Es viernes? Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí en la Junta Médica? Hoy día vamos a hablar de la importancia de esterilizar a las mascotas. Así es, pero vamos a hablar también de dos temas muy importantes que afectan a la salud mental y a la salud física. La anorexia. Y la bulimia. Empezamos la Junta Médica. Vamos a presentar cuáles son nuestros temas del día, ¿no, Leslie? Tenemos lo de los frutos secos. Sí, interesante, una publicación que nos menciona que comer frutos secos puede mejorar el desarrollo neuropsicológico de los bebés. ¿No? Y luego, ustedes se acuerdan que hace unos días, ¿no? Una semana más o menos, hablamos de los posibles efectos secundarios del ibuprofeno, ¿no? Así es, del ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos, lo cual comentaremos ahora cuál es lo beneficioso y lo perjudicial de su utilización. Claro, porque aquí el asunto es que el Ministerio de Salud ya ha lanzado una alerta, ¿no?, sobre el uso del ibuprofeno. Una alerta oficial. Ahora la vamos a desarrollar en unos minutitos. También lo que comentaba Leslie, ¿no?, la importancia de la esterilización de nuestras mascotas. ¿Por qué es importante? Lo vamos a averiguar aquí en la Junta Médica. Tenemos un invitado para que nos hable sobre este tema. Y el tema del día, los temas del día. Anorexia y bulimia. Trastornos de la conducta que tienen ciertos signos y vamos a aprender acá cómo identificarlos en el día a día. Vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy aquí en la Junta Médica, como siempre, una vez más, Daniel Dreyfus, ¿no?, psicólogo clínico del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y José Pablo Arias, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Me deja sin aire, oye, decir el nombre completo de esta institución. Enseguida vamos a estar con ellos para hablar sobre estos dos temas tan importantes. Recuerden que estamos en vivo, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas y rápidamente vamos a desarrollar los temas de día. Los temas que tenemos aquí para el primer bloque. Decíamos que los frutos secos, ¿no?, o que el hecho de que las mamás durante la gestación consuman frutos secos, eso es beneficioso para el bebé. Sí, mira, los frutos secos tienen varias propiedades buenas. Tienen, por ejemplo, ácido fólico, que permite que el tubo neural, que es la parte donde está el sistema nervioso, pueda desarrollarse tranquilamente. Tiene omega 3, omega 6, tiene varias grasas buenas y pues mejora. Y se ha visto en este estudio que los niños a temprana edad tienen mucho mejor desarrollo, más desenvolvimiento que los niños que no tuvieron este tipo de alimentación en las madres. Claro, ¿no? En concreto se relaciona con un mejor desarrollo neuropsicológico del bebé. Así es. Pero es un estudio observacional. Sí, además lo que también habría que tener en cuenta es que no solamente el comer frutos secos, no, son más factores que están asociados ahí. No vayan a pensar las mamás, ¿no?, que van a empezar a comprar frutos secos, no, y a comer por montones, ¿no? Se van a ir ahí a comprar todo el mundo pecanas ahorita y nos quedamos sin pecanas en todo el Perú. No, la idea es comer siempre por lo menos un puñado de frutos secos por día. Yo a mis pacientes les digo, ¿saben qué? Vayan al supermercado, se compren su tapercito o en el mercado una bolsita de frutos secos y es un puñado por día, porque también permite esto bajar subir el colesterol bueno, que es el que nos protege dentro de los colesteroles que tenemos a diario. Claro, ¿no? Y justo el día de ayer que estábamos con Gerardo Buroncle, médico nutriólogo, él nos explicaba que realmente consumimos muy poquito, ¿no?, los frutos secos. Casi ¿no?, nada. que deberíamos consumirlo bastante más. Y veíamos además en los cuadros comparativos la diferencia de lo que deberíamos consumir con lo que consumimos era abismal. Sí, totalmente abismal. La gente no está acostumbrada, uno porque realmente comer frutos secos en el sentido de una sola especie es muy caro quizás para muchas personas, pero la combinación que existe ahora, combinan todos y es mucho más económico. Y necesitamos solamente un puñadito. Justo ayer conversaba con una de las chicas acá en el canal, decía, doctor, pero cuesta caro, porque yo me como una bolsa así. No, esa no es la idea. La idea es comer un poco diariamente para que el organismo tenga diariamente un ingreso de ese tipo de alimentos. Y ahora podemos comprarlo a granel, ¿no?, que nos sale todavía mucho. Claro, y comer un poco, porque las vitaminas del complejo B, cuando uno tiene lo suficiente, la elimina. Entonces yo como hoy día bastante, es por gusto, porque lo que necesito lo guardo, lo uso, y lo que no necesito lo voy a eliminar. Entonces necesariamente hay que comer todos los días. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito del ibuprofeno, ¿no?, y esos efectos secundarios, ibuprofeno y ketoprofeno. ¿Qué pasa con estos dos medicamentos? Mira, estos medicamentos son muy buenos porque son antiinflamatorios que permiten bajar la inflamación y aplacan el dolor.
Sin embargo, por ejemplo, en la parte de una infección, en la infección, el proceso inflamatorio de la infección permite que las defensas vayan a atacar a la infección y la persona pueda curarse. Si alguien está con una infección y consume este tipo de pastillas, va a hacer que la inflamación no se dé y por lo tanto dejamos al organismo libre para que la infección tranquilamente siga avanzando. ¿No? Pero cuando vemos, por ejemplo, ¿no?, esta clase de alertas, ¿no?, de la Digemit, ya solo al escuchar la palabra alerta, mucha gente va a decir, no, es que ya jamás voy a tomarme un ibuprofeno, ¿no? Lo que pasa es que como son también medicamentos de venta libre, entre comillas, porque todo debería estar regulado, la gente lo puede adquirir tranquilamente. Es clásico, por ejemplo, que las mujeres que están con su periodo menstrual, hay muchas que tienen mucho dolor y compran ibuprofeno. Es clásico, entonces van a tomar bastantes al día. Hay pacientes que ya saben que le van a prescribir un analgésico y se lo van a comprar. El efecto secundario aparte también de estos analgésicos es que causan úlceras. La primera causa de úlcera gástrica es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que está pues el ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, diclofenaco, todos estos antiinflamatorios. La idea es utilizarlos adecuadamente, siendo dado por el médico que le va a decir cuánto tiempo tiene que usarlo y qué dosis. Porque mucha gente dice, me duele un montón, entonces me tomo 3 pastillas, o me tomo la combinación de ambas. Y ese tipo de decisiones son perjudiciales más bien. Claro, ¿no? En el estudio que se realizó en Francia decían que si, por ejemplo, hablamos de un dolor de cabeza leve, lo mejor es tomarse un paracetamol. Y es algo que los médicos hemos hecho siempre, porque el paracetamol es muy bueno y se puede tomar incluso todos juntitos para mejorar los dolores. Pero mucha gente dice, no, el paracetamol es muy suavecito. Realmente no, es muy bueno y sobre todo es bueno porque los efectos secundarios son muchísimo menores. Muy bien, entonces cuidado con el ibuprofeno y el ketoprofeno. Ahora, pasamos rápidamente a nuestro tercer tema, ¿no? Vamos a hablar de las mascotas aquí en Junta Médica, porque los animales importan en este programa. Sí, interesante por lo de la esterilización. Yo estaba revisando y tiene pues una fundamentación buena. Porque cuando uno tiene una cría, 2 perritos, si tienen cría, uno dice, pues tendrá un hijito, no, pues tienen 6 a veces o más. Y después, ¿qué hacemos con todas las crías? Van a tener un buen cuidado posteriormente, igual con los gatos y otro tipo de mascotas, de tal manera que hay que tener pues cuidado con esto. Claro, sobre todo con los perritos y gatos callejeros. Sí. Mucho hemos visto pues que a veces agarran a las crías y las mandan a un río para matarlas porque no tienen cómo sostenerlas. Entonces, el mejorar las crías permite pues que tengamos menor cantidad de crías, mejor cuidado de ellas y que se puedan desarrollar bien. Muy bien, perfecto. Como les decíamos, ¿no?, más adelante vamos a abordar con mayor detalle este tema. Hacemos ya nuestra primera pausa en Junta Médica porque tenemos mucho, ¿no?, de qué hablar sobre la bulimia y la anorexia aquí en el programa. Hacemos nuestra pausa y ya regresamos. De salud mental aquí en la Junta Médica hablamos de la anorexia y bulimia, 2 trastornos complicados. A ver, son trastornos clínicos graves de la mente y el comportamiento. El temor a engordar y la falta de autocontrol sobre la alimentación son las principales señales externas. El problema va mucho más allá de la comida. Existe un complejo trasfondo psicológico, social e interpersonal. La verdad que son 2 trastornos, como veíamos ahí, ¿no?, complicados, extensos para explicar, ¿no?, y para que nuestra audiencia pueda entenderlo. Ya los habíamos presentado a Daniel Dreyfus, ¿no?, psicólogo clínico del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y José Pablo Arias, psiquiatra de niños y adolescentes del Hospital Noguchi. Si no nos quedamos hasta las 10:30, todavía sigo con el crédito del hospital. A ver, hablamos de la bulimia, hablamos de la anorexia. Doctor Soto también ya está aquí con nosotros en la mesa. Generalmente la anorexia y la bulimia han sido los 2 principales trastornos alimentarios que históricamente se han conocido. Pero últimamente en el último manual, en el DSM-5, que es el último manual de la Asociación Psiquiátrica Americana, se ha agregado un tercer desorden alimentario. Yo creo que es importante ya ir instruyendo a la población, ¿no?, porque cada vez se está haciendo más investigación, porque también existe.
sino que muchas veces no se diagnostica, que es el desorden por atracones, que no es muy distinto al de la anorexia y la bulimia, pero que también existe. Incluso tiene mayor prevalencia e incidencia que la anorexia y la bulimia, pero no acuden tanto a Claro. la consulta Cuando hablamos médica. de anorexia es que una persona deja de comer. Cuando hablamos de bulimia es que esta persona come bastante y luego pues vomita. Vomita. Cuando hablamos de atracones, Cuando hablamos de atracones Ajá. es cuando una persona come, digamos, es un poco más subjetivo porque come una cantidad mayor a la que usualmente uno comería Ajá. o en la situación en la que uno está, ¿no? Ese es el concepto de atracón. Y la segunda característica de un atracón es que hay una pérdida del control, ¿no? Tienes la sensación de que has perdido el control y empiezas a comer y sientes que no te puedes detener, ¿no? Esas son las dos características de un atracón. a ver, Daniel, generalmente cuando hablamos de bulimia y anorexia nos viene a la mente, ¿no? Una mujer, pero adolescente o jovencita. Generalmente es por donde despierta esta cosa, pero ya empiezan a aparecer en casos de niñas y efectivamente hay más mujeres que hombres, muchísimas más mujeres que hombres que tienen este trastorno. Ahora, las dinámicas de la bulimia y de la anorexia son distintas. Son trastornos de alimentación, eso es lo que tienen en común, pero la bulimia es, te diría yo, incluso en ciertos casos más peligroso, porque se llama incluso el trastorno silencioso o invisible. En muchos casos, una chica puede pasarse mucho tiempo con estos, que pasa por un atracón también, ¿ah? Hay un sentimiento de estrés, hay una cosa que las preocupa, les queda mucha angustia, bajan esta angustia atacando una olla de arroz, comiéndose una torta de chocolate entera, en fin, bajándose todo lo que hay en un refrigerador. Luego entra un sentimiento de culpa terrible, van al baño, vomitan y este ciclo empieza a darse. El tema es que hay muchas ocasiones en que nadie se da cuenta de que esto está ocurriendo con una personita. Y puede pasar mucho tiempo. Esto tiene una serie de trastornos colaterales. O sea, se destruyen los dientes, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y hay un desbalance bioquímico muy importante, aparte de esta situación que está fuera de control. La anorexia, por su lado, tiene otro problema muy grave y es que esta chica, siempre que se mira al espejo, se va a ver gorda. No importa lo que objetivamente tenga en cuanto a medidas reales, índice de grasa o lo que sea que se pueda medir, masa muscular, ella se ve gorda. Es un trastorno de la percepción que genera un problema que lleva a que constantemente decida no comer o hacer un montón de trucos adicionales para no comer, pero ahí se ve una delgadez extrema y una serie de cambios. Esta persona con anorexia no se ve enferma. Ese es el principal, ese es el principal problema. Ni la bulímica tampoco. Ese es el principal problema, Pero generalmente que alguien no cuando se ya sienten está enfermos. muy delgadito o delgadita, ¿no? O sea, la cara se te pone súper No, demacrada. Ellos no se dan cuenta de... Horrible, se ponen feísimas. Y ni cuenta. No. No. Ajá. Por eso hay que, en realidad la anorexia es un triángulo, no es una triada. Tiene que haber 3 componentes básicos para yo definir a una persona con anorexia. Lo primero, como bien lo mencionó el doctor Dreyfus, es la restricción de la conducta alimentaria, dejan de comer, ¿no? Pero al punto en que bajan de peso, ¿sí? Ahí hay que hacer de una forma enfermiza. Perdona, bajan de peso y una de las consecuencias que hay con esta bajada de peso es amenorrea. Bueno, eso sí es importante porque en el último manual de diagnóstico del DSM-5, ya si bien cursan con amenorrea, se ha visto en distintos estudios que hacen con pacientes con anorexia con amenorrea y pacientes con anorexia sin amenorrea. ¿Qué es amenorrea? Amenorrea es cuando no te viene la menstruación, Ok. ¿no? Está tu peso tan bajo que tu cuerpo es sabio y sabe que no puedes seguir perdiendo sangre, ¿no? Entonces estás en un periodo de amenorrea. Sin embargo, en los estudios que han hecho, ensayos clínicos, han visto que en realidad no sirve de mucho distinguir entre una paciente con anorexia con amenorrea y otra sin amenorrea. Hasta el DSM-4 sí era considerado un criterio diagnóstico de la amenorrea y hasta ahora pues cursan pacientes con amenorrea, pero no está dentro de este triángulo que les digo que es para definir el concepto de anorexia. El segundo punto
es el temor excesivo que tienen estas adolescentes por engordar, ¿no? Tienen un temor demasiado grande y ese es el principal reto para poder recuperar peso. Y el tercer punto es lo que bien mencionó también el doctor Dreyfus, es esta distorsión de la imagen corporal, que puede ser de manera global, que se ven completamente gordas en todo el cuerpo, pero en algunas simplemente es algo localizado. Sí, me veo delgado, pero veo que mis piernas, ¿no?, y mis caderas son demasiado Todavía tengo el anchas. rollito. Exacto. Todavía tengo el rollito. Pero esa es la triada principal de anorexia, ¿no? Ahora, la acotación que tengo que hacer con niños y adolescentes es que ellos pueden restringir y no bajar de peso porque están en crecimiento. Entonces, Más peligroso. Entonces lo que indica la OMS es que para niños y adolescentes no se utilice tanto el índice de masa corporal, sino que se utilicen las curvas de crecimiento de pediatría, ¿no? Para ver que uno está llegando a alcanzar la talla según el peso necesarios. Si vamos a ver algunos síntomas de anorexia, como mencionaban los colegas, hay pérdida importante de peso, hay distorsión de su imagen corporal, hay un ejercicio físico desmesurado y, como mencionaba, la menstruación es irregular o ausente. Mucha gente llega a la consulta demasiado delgada. Yo me acuerdo de una chica que era jovencita y le habían dicho que tenía busto muy grande y eso comenzó a hacer que sea anoréxica. Llegó al hospital pesando como 35 kilos, era totalmente esqueleto con pellejo, textualmente, y ella se veía gorda. Y ahí lo que vamos a ver también ahora con los colegas es que comienzan a tener muchas formas de esconder la comida, están Son muy comiendo, hábiles. y todo eso vamos a ver ahora. Y también comenzamos a ver pues, que tienen mucho frío porque están muy delgadas, estreñimiento, se ponen agresivos, hay trastorno de la conducta, tristeza, se comienzan a aislar de la familia, de los amigos, tendencia a querer comer solo, ¿no? Hay mucha gente que yo he visto mucha gente, amigos también que iban a comer con nosotros y de repente se iban y regresaban como a los 15 minutos. Entonces, tú decías, es medio raro, ¿no? Volvía a comer, otra vez se iba. Entonces, ese tipo de cosas ya comenzaron a llamar la atención que algo está pasando en esta conducta en la comida. Sí, Pero eso- claro, una de las razones para comer solo también es para evitar el control de la familia de cuánto come, porque aquí empieza una cosa obsesiva y angustiosa de parte de los miembros de la familia, que a ver cuánto estás comiendo, qué estás comiendo, porque claro, no, ya almorcé y comió 2 galletitas de soda, ¿de acuerdo? No, sí, ya comí y se comió una rajita de tomate. Claro, eso no es suficiente para nadie y evidentemente la familia empieza a perseguir y esto es una de las razones. Otra cosa interesante en estas chicas es que son desde el punto de vista académico, por ejemplo, muy autoexigentes y muy eficientes, ¿ah? O sea, muchos casos de este tipo de personas tienen mucho éxito en otros aspectos, ¿ah? Son buenas deportistas, claro, el tema del deporte es una exigencia para mantener el peso bajo, gastan más energía de lo que ingieren, pero es interesante esta cosa, ¿no? Este rendimiento académico, generalmente son muy buenos estudiantes y crea entonces contradicciones. Qué raro, pero es tan buena chica, mira qué buenas notas se saca y le pasa esto. Y es que efectivamente viven en unos niveles de autoexigencia extremadamente persecutorios. Y también son muy inteligentes a la hora de esconder la comida y pero utilizar son expertas. mañas, ¿no? Y hoy en día ya con el internet incluso existen foros, ¿no?, en donde ahí van compartiendo los trucos, Sí. ¿no? Sí, foros que son clausurados y vueltos a abrir, o sea, hay todo un tema de cuidado porque sí existieron un par de páginas que no voy a mencionar acá, existieron un par de páginas que fueron famosas, una para las bulímicas y otra para las anoréxicas, donde te daban una serie de trucos y de cosas cómo hacer para que puedas de alguna manera disimular el hambre, combatir el hambre, mantenerte sin comer, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero terrible. O sea, si vamos a hablar de la etiología de la anorexia, tenemos que saber que es algo multifactorial, ¿no? Si bien todo empieza con la restricción alimentaria, ¿no?, que empiezan las cuestiones de la dieta, hay todo un bagaje que rodea la situación de la anorexia, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural,
que tiene que ver con los estereotipos que nos plantean de belleza para la mujer, y en esto las feministas son bastante duras, ¿no? Que tiene que ver con deportes como la gimnasia, el ballet, ¿no? Pero siempre también con una adolescente que tiene una predisposición. Incluso hay una evidencia que hay un componente genético y epigenético, porque se han visto que hay en gemelos idénticos una concordancia de cerca del 60% para presentar anorexia. La inseguridad sería un factor. Son muy inseguros. Sí, son muy inseguros. Sí. Ahora, no son Autoestima. pocos las personas con trastornos de alimentación que al mismo tiempo reportan algunas dificultades y a veces bastante serias con sus propias madres. La relación entre estas chicas y sus madres muchas veces es mala y la conducta alimentaria de la madre no fue apropiada desde el principio. Madres que probablemente incluso pudieron haber cursado con el mismo trastorno cuando fueron adolescentes. El punto es que esa relación es mala, esa relación es insatisfactoria y es por donde tenemos que trabajar muchísimo, porque efectivamente la autoestima de estas niñas, la visión que tienen de sí mismas es muy mala. Son padres controladores, padres perfeccionistas. Muy perfeccionistas. Además, lo que dicen ustedes, ¿no? Los estereotipos que vemos hoy en día, por ejemplo, las chicas que trabajan en televisión, ¿no? Incluso les puede llevar a muchas personas a someterse a grandes cirugías estéticas, ¿no? Quieren parecerse, ¿no? A las personas que salen. Y los cirujanos plásticos que dicen, ¿no? Tienes la forma que quieras. O sea, todo se puede comprar y vender. Este tipo de cosas llevan a distorsiones que pueden ser, en el caso de las anorexias, mortales. Claro. Pero esto empieza mucho antes desde casa, ¿no? Cuando aquella mamá le dice, cuando ve que baja de peso, te ves mejor, te ves más bonita, ¿no? Sí. Te ves más bella. Ese estereotipo, Y de alguna claro. manera es un reforzador, ¿no? Porque dice, bueno, es algo en lo que yo Te va traumando poco a poco. sí tengo control. Y es algo en lo que yo puedo ser realmente buena. Y de alguna manera los mismos padres refuerzan ese tipo de conductas, ¿no? O inducen, sin querer. Exacto. Claro. O inducen. Muy bien. A ver, tenemos los síntomas de la bulimia. Hemos visto los síntomas de la anorexia, vamos a ver ahora los síntomas de la bulimia. En este caso es lo contrario. Si en la anorexia no se comía nada, aquí se come descontroladamente, incluso durante horas. Pero después se provocan vómitos. Hay una preocupación por el propio peso, hacer ayunos para compensar los excesos, aspecto aparentemente saludable, ¿no? Eso también sería una diferencia con la anorexia, abuso de laxantes y diuréticos, problemas con la dentadura, cambios de humor. Claro. Lo más común son los vómitos, pero no es que necesariamente Después de que comas vomitas. necesariamente después de que comas vomitas, porque puede haber personas bulímicas que no tienen lo más frecuente el vómito, ¿no? Que después de caminar, después de comer el atracón, hacen ejercicios intensos, utilizan laxantes, Exactamente. utilizan diuréticos, ¿no? Y pueden pasar desapercibidos porque no tienen lo aparatoso que es lo de inducirse el vómito. Claro, pueden estar hasta 3, 4 horas en el gimnasio Sí, sí. Todos los Ejercicio días. excesivo, y todos los días. Sí. sí, porque les viene el sentimiento de culpa. Tenemos una pregunta en el Facebook para los doctores, para los invitados. Judith Love, si uno se provoca el vómito a diario, no para estar flaca, sino para liberar carga emocional, ¿se podría llamar bulimia? Sí, claro. Sí. Sí. Hay muchas razones para tratar de, digamos, darnos explicaciones de que lo que estamos haciendo tiene diversas razones para no llegar al diagnóstico de bulimia, pero esa conducta es bulímica. Sí. Sí, pero para hacer el diagnóstico apropiado de bulimia, tenemos que tener también 3 cosas fundamentales, ¿no? El primero, el concepto de atracón, ¿no? Que haya atracones. El segundo, que haya toda esta actividad compensatoria, ya sea vómitos, ejercicio, diuréticos, laxantes, ¿no? Que es una actividad compensatoria, que por ejemplo no tiene el trastorno por atracones simplemente, Claro. ¿no? Él no tiene conductas compensatorias, ¿no? Come, se siente muy lleno, pero no hace más por compensarlo. Y el tercer aspecto es que yo tendría que preguntarle con qué frecuencia a la semana vomita. En el DSM-4 antes se consideraba que había por lo menos 2 episodios en una semana para que se considere bulimia, pero ahora en el DSM-5 son un poco más estrictos. Están pidiendo que basta que vomite una vez a la semana Para ya considerar. para considerarlo bulimia, pero por lo menos
por lo menos, tiene que ser por lo menos en 3 meses. ¿No? Por lo menos en 3 meses. No es que simplemente un día llegué y vomité y la otra semana ya no lo hice. Tiene que repetirse ser este patrón por 3 meses. por unos 3 meses. Y yo le preguntaría a Judith, si ¿por qué no puede hablar de su carga emocional? O sea, realmente, y esto lo que está planteando su pregunta es muy importante. Efectivamente, cuando uno no puede hablar de lo que a uno le pasa, uno lo actúa, uno hace algo. En ese caso, Judith está contando que vomita. Otras personas hacen otro tipo de cosas, algunas conductas inapropiadas, se pelean con alguien, en fin. En verdad, lo que requiere Judith es poder hablar de eso que la carga emocionalmente con alguien de confianza, incluso si de repente con un especialista que le pueda ayudar a entender las cosas también de otra forma y encontrar otras salidas para descargar, para desestresarse. ¿Qué le está ocurriendo? ¿Sí? Exacto, ¿no? Es importante el mecanismo de acción de dos componentes de la bulimia, ¿no? El ejercicio, sabemos que libera norepinefrina, ¿no? Y la norepinefrina tiene que ver mucho con la sensación de alegría, con la sensación de sentirme bien conmigo mismo. Entonces, al hacer ejercicio extenso, los niveles de norepinefrina son más altos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver lo que dice el doctor Dreyfus de fondo. ¿Por qué necesito yo una norepinefrina adicional o un extra de norepinefrina, ¿no? Y en la situación del vómito, está demostrado también en estudios que cuando uno vomita, aumenta la liberación de dopamina, ¿no? Que tiene que ver con mucho esto del sentimiento del amor, de la alegría, ¿no? Y la dopamina también. O sea, entonces, de alguna manera, son reforzadores, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión de fondo, ¿no? ¿Por qué no me puedo sentir alegre por otras cosas? Claro. Sí, eso es importante recalcar. Volviendo a la anorexia, esta es una pregunta que no me queda muy claro. ¿Cómo una persona que prácticamente no come nada puede aguantar todos los días 2, 3, 4 horas en el gimnasio? Bien, eso sí es importante, ¿no? Y es otro mecanismo reforzador O también. haciendo ejercicio, no sé. Le está demostrado que, por ejemplo, si yo no desayuno y no almuerzo, o sea, estoy 8 horas en inanición, ¿no? Hay una hormona que es la hormona liberadora de corticotoprina, que es anorexígena. Entonces, por una cuestión de supervivencia, ¿no? Cuando yo era primitivo y dejaba de comer, ¿no? Mi cuerpo tenía que adaptarse a esa situación, ¿no? Entonces bajaba mi nivel de apetito y no tenía la necesidad imperiosa de comer, ¿sí? Entonces, como una cuestión de hibernar. Entonces, cuando yo dejo de comer 8 horas, se estimula esta CRH, esta hormona, y yo ya per se ya no tengo tantas ganas de comer como en la mañana o como media tarde. Y eso a su vez es un reforzador, ¿no? Qué bueno, si dejo de comer más, ya voy a tener menos ganas de comer, voy a poder bajar de peso, ¿no? Y así se perpetúa lo cual pareciera contradictorio, ¿no? Claro, pero en realidad es que el cuerpo la energía. Bueno, eso tiene un se límite. pone en un estado de Hibernación. Exacto, Claro. te pones en un estado de Pero hibernación. tiene un límite, o sea, llega un punto en que al final tu organismo colapsa. Sí. Claro. Las complicaciones médicas. Claro. Le comienza a desmayarse en el gimnasio, haciendo ejercicio, la traen porque se fue a correr y la traen porque se cayó y tú comienzas a examinar, comienzas a darte cuenta pues que hay un trasfondo en esto. Nos vamos a la pausa, doctores, ya regresamos aquí en la Junta Médica. ¿Con qué volvemos, Leslie? Con lo que ya habíamos anunciado. Claro que sí, vamos a ver la importancia de la esterilización de las mascotas aquí en Junta Médica. Ya regresamos. Damos la bienvenida a Néstor Falcón, ¿no? Veterinario y docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cayetano Heredia, en el área de Epidemiología y Salud Pública en Veterinaria. Oye, ¿qué tales cargos traen ustedes? Madre mía. Son largos los nombres de los cargos. Bien largos. Vamos a hablar contigo, Néstor, muy buenos días. Buenos días. Sobre la importancia de la esterilización de nuestras mascotas. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que comencemos a cambiar un poco los términos mascota por el
de animales de compañía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mascota, hablamos como la utilización de un animal para un beneficio de las personas, mientras cuando hablamos de animales de compañía, estamos hablando un poco más la relación de uno a otro, buscando el bienestar de ambos, ¿no? Sí. Entonces, cuando se habla de mascota, más lo utilizan como un juego al animalito, ¿no? Y ahí la costumbre es que de regalar animales, por ejemplo, Claro. en Navidad, regalan perritos, gatitos, y en caso de los perritos después comienzan a crecer, y mayo, junio son las temporadas en las cuales comienzan a aparecer las donaciones, los regalos de animales, porque muchas personas comienzan y los abandonos, ¿no? No pueden criarlos. Claro, no lo pueden criar, ¿no? En el tema de la esterilización hay varias miradas, ¿no? Una puede ser la mirada desde el punto de vista clínico y otra cosa desde el punto de vista epidemiológico, que es el que manejo un poquito más. Pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista individual, evidentemente el esterilizar un animal, que puede ser hembra, que puede ser macho, tiene algunos objetivos, como por ejemplo evitar la reproducción, ¿no? Como en caso de los machos, a través de la castración, cambiarle el temperamento de los animales, ¿no? Pero la decisión de esterilizar va a depender mucho de la utilidad que se le den a los animales, ¿no? Y hay que ver también que toda esta decisión de esterilizar tienen una relación con las condiciones sociales y económicas también y culturales de nuestra población. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hacer un estudio en un centro veterinario de una municipalidad en el Cono Norte, y veíamos, por ejemplo, que el 90% de los animales esterilizados, tanto perros como gatos, eran hembras, ¿no? Con la misma costumbre parece que manejamos también en caso de los humanos, que difícilmente nosotros decidimos optar por una vasectomía, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre vemos que en las personas, en las mujeres, en las damas, se acepta culturalmente más eso, que evidentemente no está bien, ¿no? Y es justo en la zona, por ejemplo, de Lima Norte, Lima Sur, donde se ven más perros callejeros. Sí, de seguro. Y mira que ese problema tiene que ver con lo que nosotros denominamos la tenencia responsable de los animales de compañía, ¿no? Cuando una persona, una familia asume el cuidado de un animal, asume esa responsabilidad de velar por su alimentación, por su servicio veterinario, ¿no? por pasearlos, en fin, todas las condiciones de bienestar que se le debe dar a estos animales. Sin embargo, a nivel de la zona periurbana, ¿no? Y en los conos como norte y en el extremo cono sur, cono oeste, ¿no? Con algunos distritos de estratos socioeconómicos un poquito más bajos, lamentablemente no hay una cultura del cuidado de los animales, y se dejan a los animales en la calle, ¿no? Claro. Entonces, ahí comienza a aparecer después otra vez los términos esterilización. Hay que hacer campañas de esterilización, pero uno se pregunta si las campañas de esterilización realmente van a arreglar el problema, cuando el problema principal y el problema central está en la responsabilidad de las personas. Son las personas quienes se hacen responsables de los animales y tienen que asumir, si ellos estiman conveniente, esterilizar un animal para que no se reproduzca. Yo, por ejemplo, tengo dos perritas y ninguna está esterilizada. ¿Por qué? Porque tenemos cuidados en casa, lo mantenemos en casa, salimos a pasear con ellas con sujeción, ¿no? Entonces no hay ninguna necesidad en ese caso de esterilizarla. Claro, sería en casos en donde va a haber una reproducción masiva, fuera de control, ¿no? Claro, pero nuevamente la responsabilidad siempre es la de la familia. Ahora, claro, cuando rebasa el problema de la tenencia, y tenemos la tenencia responsable y pasamos a la otra, a la tenencia irresponsable, comenzamos a ver la proliferación de los animales, ¿no? Y en ese caso la responsabilidad ya pasa a la municipalidad. Existe la ley que regula el régimen jurídico de carne, la ley 27596, que menciona pues que las municipalidades deberían recoger esos animales y deberían mantenerlos durante un periodo de tiempo que lamentablemente para mi gusto es demasiado largo, 30 días, y después tratar de colocarlos en adopción,
y en el extremo de los casos, cuando eso ya no es posible, como última opción, una eutanasia humanitaria se debería hacer, ¿no? Pero eso realmente no se está haciendo. Definitivamente no se está haciendo. Tenemos una ley que está muerta prácticamente porque requiere recursos, requiere de personal. Mira, cuando nosotros comenzamos a hablar de tenencia responsable y comenzamos a ver en las municipalidades, en muchas de las municipalidades, qué se está haciendo por tenencia responsable, vemos que realizan concursos de disfraces, campañas de desparasitación, buscando habilidades en los animales, pero no se está haciendo lo que se debe hacer, que debe empezar por concientizar a las personas y en el otro extremo, cumplir con las normas, ¿no? Y lamentablemente, para cumplir con las normas, ¿qué necesitamos? Que las municipalidades tengan un espacio donde mantener a sus animales, que serían albergues temporales o caniles, que le llamábamos antes, ¿no? Y después nuevamente seguir con lo que menciona la ley, ¿no? Y no hay recursos y lamentablemente tampoco hay el personal que pueda manejar estos temas. Creemos que los médicos veterinarios, tienen que existir médicos veterinarios en cada una de las municipalidades, tanto para estos temas de tenencia responsable de animales de compañía, que es un problema grave que no nos estamos dando cuenta, y por otro lado, con todos los temas de inocuidad alimentaria, que también es una responsabilidad de la municipalidad. Y promover más también la adopción de animales. Claro, la adopción se promueve bastante. Lo que a mí me preocupa es que ya no hay quien adopte. Hay demasiados perros. Mira, si nosotros nos preguntamos cuántos perros hay en cada distrito y le preguntamos a las autoridades, muy pocos van a saber cuántos hay. ¿Y sabes por qué? Porque nadie hace una estimación de esa población. Nosotros, como Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hemos hecho una serie de estudios con aquellas municipalidades que nos han permitido trabajar o han querido trabajar. Ahí tenemos a Comas, tenemos a San Martín de Porras, tenemos a San Borja, entre otras, y algunas otras en el interior del país. Y estamos encontrando pues que la cantidad de animales que existen está muy por encima de lo que nosotros estábamos pensando. Y eso tiene un problema atrae un problema o acarrea un problema grave, que es que estamos vacunando contra la rabia, ¿no?, en un nivel por debajo de lo necesario para tratar de evitar la diseminación de este virus. Sí. Tradicionalmente estábamos pensando, que es un dato del doctor Hernán Málaga de los años 70, que hay un perro por cada 10 personas. Pero en San Borja, por ejemplo, que hemos hecho un estudio, hemos encontrado que hay un perro por cada 5 personas. En Ventanilla, que también hemos hecho un estudio, hay un perro por cada 4 personas. Entonces, la cantidad de perros realmente es impresionante, ¿no? Y claro, no importaría mucho, entre comillas, no importaría mucho que en el distrito con estratos socioeconómicos de medios para altos eso aumente, porque yo creo que las personas pueden tener la cantidad de animales que puedan manejarlo adecuadamente, ¿no? Con el bienestar que corresponde, con su espacio, con cuidado, ¿no? Pero lo que sucede es que en otros lugares, en otros distritos, lamentablemente eso no ocurre, ¿no? Néstor, tenemos una consulta en las redes, ¿no?, sobre la esterilización. Judith Love nuevamente dice, sí: esterilicé a mis 3 gatas y engordaron a los pocos meses. Ya pasaron 2 años y siguen gordas. ¿Esto es normal? Bueno, es un tema hablando de la anorexia y bulimia. Sí, es un tema clínico, pero está dentro de lo que uno considera que es normal. ¿Por qué? Porque baja la actividad. Entonces le corresponde al dueño agarrar y darle actividad y ejercicio a esos animales. Un animal que está con sus gónadas completas, macho, hembra, ¿no? Es un animal muy activo, ¿no? Y entonces una de las razones por las cuales se castra efectivamente, en caso de los perros es básicamente para disminuirle tranquilizarlos, ¿no? En los gatos, en caso de las gatas, es para que no se reproduzcan, porque lamentablemente se reproducen con mucha frecuencia. Entonces, como baja su actividad motriz, entonces van a tender al engorde. Siguen comiendo lo mismo, pero con menos ejercicio. Sí, una consulta. Hay veces, por ejemplo, yo conozco a muchos médicos que están en la perrera municipal, al que está en Chaclarríos, que le dejan abandonados los perros ahí y no pueden hacer nada. Y también veo que en muchos hospitales han llevado, por ejemplo, gatitos y perritos por ahí y no los pueden botar, porque está prohibido por los que aman a los animales. La esterilización sería algo que podemos hacer. ¿Y cuál es la posición de estos grupos? A ver, no es que esté prohibido, porque nadie le puede prohibir agarrar y disponer de esos animales, ¿no? O sea, no pueden haber gatos, no pueden haber perros en un hospital. Evidentemente es una fuente, un reservorio de enfermedades, ¿no? Yo te cuento que una vez hicieron un juicio
por sacarlos a los gatos de un hospital. Lo único que yo creo que hay que asesorarnos bien en los temas legales y yo creo que esos juicios se pueden rebatir, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esos aspectos legales. Ahora, yo creo que hay grupos protectores de animales, ¿no?, que trabajan responsablemente, lo hacen muy bien y generan, por ejemplo, algunas actividades como son las esterilizaciones, convocando a médicos veterinarios colegiados y habilitados, que eso es importantísimo, claro, ¿no? Y eso me parece que está bien. Sin embargo, yo creo que el tema de las esterilizaciones también, si es que vamos a optar por esa medida para tratar de controlar el crecimiento poblacional, tenemos que trabajarlo de una manera mucho más integral, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos animales debo esterilizar para que no siga aumentando la población? Para eso hay que conocer cuántos animales aproximadamente hay. Y según la literatura y según los investigadores dicen que para controlar el crecimiento poblacional, en caso de perros, por ejemplo, necesitamos esterilizar al 70% de la población. Entonces ustedes entenderán que es una cantidad increíble, claro, que difícilmente se va a sostener económicamente. Y ahora, bajo esa idea que tienen las personas de que es preferible esterilizar a la hembra que al macho, más problema aún, ¿no? Porque es mucho más económico, mucho más rápido, menos traumático. Al macho. Esterilizar al macho, en este caso, o castrarlo, o en el mejor de los casos, si no quieren que varíe la conducta, una vasectomía, ¿no? Entonces deberíamos pensar en la vasectomía como una posibilidad para que estos animales no se sigan reproduciendo. Muy bien. Tenemos otra consulta, Néstor, sobre este tema, que nos ha llegado a través del Twitter. Octavio Novoa, ¿se debe esterilizar a una perrita pasada cierta edad? Nunca tuvo crías. Nuevamente es un tema clínico. Si nunca tuvo crías y si no ha tenido problemas y está bien cuidado, me pregunto cuál es la necesidad de esterilizarla, ¿no? Claro. Yo creo que no debemos abusar tampoco de este tipo de cirugía, de este tipo de método de control, ¿no? Si es que no funciona como método de control. No tiene sentido, ¿no? Y una última pregunta, ¿esta solamente es quirúrgica o hay también alguna forma química de hacerlo? También hay formas químicas y eso estamos estudiando casualmente en la facultad, ver si hay la posibilidad de que estas se puedan incluir. Lo que pasa es que en algunos casos, si no se colocan en el momento adecuado las hormonas, puede haber alguna reacción no deseada, como por ejemplo una piometra, ¿no? Nosotros hicimos un estudio también preguntando a los médicos veterinarios ¿qué estrategias ellos piensan que sería la más adecuada para controlar la población de canes? Y bueno, en nuestro país, bueno, estamos bastante acostumbrados a lo que es la esterilización, la castración, entonces los métodos quirúrgicos han sido los más acogidos, ¿no? Y yo creo que está bien, pero hay que definir en qué poblaciones se realizan. Y cuando se va a realizar, por ejemplo, de una manera como apoyo social, evidentemente que tienen que estar dirigidos a poblaciones vulnerables, ¿no? Y en todos los casos, ¿no? Lo que no puede dejar de faltar siempre es un médico veterinario. Claro, ¿Tu recomendación final, ya, Néstor? Mi recomendación final es que si no tenemos, reflexionemos mucho al momento de recibir un animal, ¿no? Reflexionemos mucho si tenemos espacio para mantenerlo adecuadamente, si tenemos dinero para los recursos para poder mantenerlo, los servicios veterinarios, la alimentación, si tenemos tiempo para pasearlo también, eso es importante. Un animal que está encerrado se estresa y va a desarrollar algunas conductas agresivas. Entonces, reflexionemos eso. Reflexionemos también el hecho que si yo soy responsable de un animal, yo tengo que asumir con todo lo que corresponde al mantenimiento de ese animal y todas sus necesidades. Muy bien, Néstor. ¿Me puedes permitir hacer una reflexión fuera de lugar y enviar un saludo también? Yo creo que hay un tema que también deberíamos tocar, y no sé si lo han tocado en algún momento, viniendo de mi casa, que vengo de San Martín de Porres para acá, el tráfico realmente es terrible, ¿no? El problema de la salud mental, el problema del tiempo que se pierde, de trabajo, la gasolina, la contaminación ambiental, todas esas cosas son un problema que deberíamos ir viéndolo, ¿no? Y lo otro, bueno, saludar por el Día de la Madre, este fin de semana a todas las madres del mundo, con especial cariño a mi madre, Zoila Pérez, a las madres médicos veterinarios del Perú,
y con mucho cariño, evidentemente, a mi esposa, médico veterinario también, madre de mis 2 hijos, Pilar Rodríguez Álvarez. Ajá, Muchas gracias. muy bien. Muchísimas gracias, Néstor, por Gracias, haber Néstor. estado aquí en Junta Médica. Tenemos una pregunta sobre nuestro tema del día, sobre la bulimia en concreto. A ver, Marlene dice, ¿cómo ayudar a una persona con bulimia? Mi esposo vomita diario, él tiene 38 años. Enseguida contestamos estas dudas y muchas más. Ya volvemos aquí en la Junta Médica. A ver, doctores, vamos con la consulta que nos llegó antes de irnos a la pausa. Marlene decía, ¿cómo ayudar a una persona con bulimia? Mi esposo vomita diario, él tiene 38 años. Bueno, ahí ya tendríamos que entrar al aspecto del manejo, ¿no? En Inglaterra hay el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, en sus siglas NICE, que hace 3 recomendaciones para el manejo de la anorexia. La primera que tiene que quedar claro es que el manejo de la anorexia tiene que ser ambulatorio, ¿no? En la gran mayoría de casos el manejo tiene que ser ambulatorio. Lo digo porque muchos papás dicen necesito internarlo, ¿no? Necesito hospitalizarlo. Pero no, el internamiento solamente se da cuando son casos muy severos o graves, ¿no? Ese es el segundo acápite que dan, ¿no? Que el internamiento solamente tiene que ser en cuestiones excepcionales donde el cuadro es ya demasiado severo. La OMS reconoce que el índice de masa corporal adecuado, ¿no? Digamos que fluctúa entre 21 y 24, pero el límite inferior debe ser 18.5. Si yo voy por debajo de ese punto inferior, yo ya tengo que estar sospechando de que mi hijo o hija, ¿no? o familiar está sufriendo de anorexia, ¿no? Eso es fácil de calcularlo, ¿no? Es el peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Peso entre la talla al cuadrado, y ahí sale el índice de masa corporal que me puede dar una ayuda para el manejo. Pero en este caso, ¿qué es? En el caso, ese ya sería en el manejo de la bulimia. Bulimia, ajá. Pero quería terminar con el tercer aspecto del manejo, es que no existe tratamiento farmacológico, ¿no? para la anorexia. El tratamiento, lo que se ha visto incluso ahora con mayor evidencia, es que la terapia familiar enfocada en la conducta es lo que más beneficio da, ¿sí? Eso no quiere decir que en el tratamiento ambulatorio tiene que haber un manejo conjunto de manejo médico con el manejo psicológico, pero el abordaje de familiar es el ítem 3 que tiene que tener de todas maneras todo paciente con anorexia. Pasando al tema de la bulimia, ¿no? Ahí la recomendación es primero descartar cualquier cuadro orgánico, ¿no? A mí me llama la atención que primero que sabemos que la bulimia, como bien dijo el doctor Dreyfus, es más propio en mujeres, ¿no? Entonces me llama la atención que sea en un varón. De repente ver si esto ha iniciado desde la adolescencia o es algo crónico o es algo agudo, porque si es algo agudo pensaría más en un tema médico, ¿no? De repente una intoxicación alimentaria, alguna enfermedad de cuadro orgánico, ¿no? Que pueda estar sospechando, un tumor de repente, ¿no? Estenosis. Una estenosis también esofágica que pueda ser, ¿no? Entonces habría que ver primero la evaluación médica que haga el descarte orgánico, ¿no? Y lo que sí ha demostrado eficacia en la bulimia, ahí sí hay un componente farmacológico y un componente psicoterapéutico, ¿no? A la cabeza están los antidepresivos, ¿sí? A las dosis usual que se usa para la depresión, y los últimos estudios están estudiando un fármaco que se llama topiramato, ¿no? Que está en estudio en la actualidad. Entonces es la mejor manera. Y la técnica psicoterapéutica que más ha demostrado ayuda para lo que es bulimia es la psicoterapia cognitivo-conductual. Es la que tiene mayor evidencia, ¿no? No digo que lo otro no pueda aplicarse, pero es lo que tiene mayor evidencia. Entonces esa sería mi recomendación para nada más. Esa pregunta, a ver, para Daniel, María Luisa Rodríguez, ¿cómo hablar de desórdenes alimenticios con los niños y cómo prevenir esta enfermedad? En realidad, más que hablar sobre desórdenes alimenticios, se trata de hábitos alimenticios adecuados en casa. Donde haya una amplitud y una gama adecuada de alimentos dentro de la pirámide alimenticia balanceada. Es una actitud frente a las comidas, pero aquí hay algo interesante, muy interesante. ¿Cómo hace un niño para protestar frente a alguna situación que le crea desconfort? Estoy hablando de un bebé. ¿De qué manera protesta por primera vez un bebé de algo que le produce desconfort? No comiendo.
El primer gran problema que una mamá se va a encontrar con un niño que ya no está lactando, que ya está comiendo sólidos, es la negativa de ese bebé a comer sólidos. Y se observan cosas interesantes. Este niño puede ser que no coma con la mamá, pero con otra persona, una abuela, una nana, otra persona que cuida, coma bien. Esta situación crea muchísima angustia y crea un círculo vicioso que hay que atender. Angustia para la mamá y refuerza un tema que puede conducir a una tensión en el vínculo entre el bebé y su madre. Estas cosas tienen que ser atendidas, vistas con mucho cuidado, desde una visión más especializada que permita de esa forma entender qué está ocurriendo. Tener un bebé, criar un ser humano, al tener un hijo, es la tarea más difícil que tenemos por delante en nuestra vida adulta. Sí, yo creo que para reforzar un punto, hay muchas mamás que dicen, mi hija está que vomita, mi hija no quiere comer, pero me ha prometido que ya no lo va a hacer. ¿Puede ellos en casa, sin ayuda profesional, superar esta crisis? No. No, definitivamente no, porque dijimos que el tema de acá es que ellos tienen una nula conciencia de enfermedad. Claro. ¿No? Son muy inteligentes. Y una gran capacidad de manipulación. Así es, ese es otro punto. Porque son inteligentes y buscan la manera de sobrellevar el seguir bajando de peso. Claro. ¿No? Y otra de las influencias grandes que sí creo que hay que hablar con los chicos es el tema de los estereotipos que nos plantean los medios televisivos. ¿No? Esto de llegar a pesos pues que son extremadamente bajos, ¿no? Esta cuestión de la musculatura excesiva, Claro. ¿no? Entonces también yo creo que hay que tener claro y dosificar cuánto de estos estereotipos les damos a nuestros hijos. Sí, la necesaria obsesión que hay porque estás gorda, estás fea, y este es un mensaje así en femenino, que es muy fuerte, pero no solamente femenino, también hacia los niños. El tema de la gordura, ¿no es cierto? Es un tema de modas, es lo que actualmente son nuestros cánones de belleza que francamente pueden ser extremadamente tiránicos, pero lo peor de todo es que estamos hablando con una persona que realmente está totalmente convencida de que estar gorda es estar fea o estar gordo es estar feo. Y esto lleva a este tipo de situaciones. La presión social es muy, muy complicada. Claro. Y en Europa las modelos habían estado pues cadavéricas. En muchos lugares, acá en Perú también ya están diciendo que las modelos deben tener un peso exacto mucho más alto de No, ese tipo, eso por se está supuesto. combatiendo, ¿no? Modelos importantes han fallecido, ¿no? Exacto. Claro, un peso más Sí. saludable. Claro, claro. La última pregunta del Facebook dice, Olén Gabriel nos dice, ¿la bulimia se puede presentar con gastritis? Claro que sí. Bueno, en realidad lo que pasa es que en el estómago producimos el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces hacemos un desbalance al inducirnos el vómito, pero más que gastritis yo creo que podría causar más esofagitis, ¿no? Claro, esto es así. Más esofagitis porque está vomitando constantemente. Pues el ácido se va arriba. Sabemos que causa un desgastamiento del esmalte dental, Puede producir pérdida de los dientes también. puede producir pérdida de los dientes, dismorfismo de los dientes, ¿no? Son dientes realmente feos. Incluso los Desgaste, sí, hay un signo que se llama el signo de Russell, que produce el desgaste del esmalte de las uñas también, ¿no? Y lo más peligroso de la bulimia es que en el vómito perdemos mucho potasio, ¿no? Y podemos llegar a un estado hipocalémico, ¿no? Llegar a una alcalosis metabólica y finalmente llegar a un estado de convulsionar o puede hacer una arritmia y un paro cardíaco, ¿no? Entonces, son enfermedades graves. Sabemos que la tasa de mortalidad de la anorexia está llegando al 7%, ¿sí? Y lo que es importante es reconocerla a más temprana edad, porque sabemos que si la reconocemos a más temprana edad, su pronóstico mejora. Claro. Y recordar que en casa no se puede tratar, hay que acudir donde los expertos. Rápidamente, la última pregunta, Estefania Estrada. ¿La desesperación por buscar comida y no sentirse saciado es también una enfermedad alimenticia? Es lo que mencionaba, El que atracón. últimamente es un desorden de atracones que generalmente no ha sido reconocido en los últimos años como un desorden específico de la conducta alimentaria, pero ya se incluyó en el DSM-5, ya se ha incluido y se están haciendo las investigaciones al respecto, porque incluso tiene, como dije al inicio, una incidencia, una prevalencia incluso
más alta, pero hay una sensación de vergüenza, ¿no? Para admitirlo. de admitirlo, ¿no? Daniel, nos vamos. Sí, yo creo que lo más importante detrás y debajo de todos estos cuadros es la angustia que se está buscando combatir, la angustia. Una sensación que podríamos incluso focalizarla en esta parte del cuerpo, una sensación horrible, y todos estos esfuerzos por llenarse por comida, por atacar el refrigerador, por comer todo lo que está, busca llenar y combatir esa sensación. En verdad, lo que requerimos es tratar de entender qué nos produce esa angustia. Un especialista competente te va a ayudar. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados el día de hoy aquí en Junta Médica. Muchas gracias. Un beso gigante a todas las mamás. Feliz Día de la Madre. El día Feliz Día de la domingo. Madre. Lindo Feliz día, mami. lindo El día. lunes nos encontramos de nuevo 9 en punto. Estamos de regreso. Chao. Chao.